Te Deum laudamus, Te Dominum confitemur, Te Eternum Patrem. La historia de la Medellín del siglo XIX va ligada radicalmente a una de sus características más profundas, la religiosidad. La Iglesia Católica en la ciudad ejerció una gran influencia desde los primeros momentos de la colonia, transformando la vida de sus habitantes y el entorno urbano, así como su economía. Por lo que, para entender a la Medellín del siglo XIX, es necesario también evaluar el impacto de la Iglesia en aquellos frentes que fueron configurando una identidad pujante y enaltecida de una población en medio de las cordilleras. En un primer momento, la Iglesia impactó las particularidades urbanísticas de la ciudad en su camino de progreso. Desde los tiempos en los que la ciudad fue Sevilla colonial, la Iglesia demarcaba el espacio principal de la plaza de la ciudad y los edificios adyacentes. La ciudad, bajo el amparo de lo divino y la vigilancia de lo eclesiástico, podía desenvolverse de acuerdo con el lugar y la planta que éstos estableciesen. Algunos autores como Antoine, Verónica Perfetti y Luis Fernando González nos brindan algunas particularidades para entender este fenómeno que se desarrolló ampliamente durante el siglo XIX medellinense. Estas particularidades pueden ser que durante las primeras etapas republicanas y a mediados del siglo propiamente mencionado, las iglesias continuaron configurando los grandes espacios urbanos de la ciudad, tales como son la iglesia de San Benito, la América, Guayabal, San Cristóbal, la Iguaná, entre otros. La estructuración de los templos contribuyó además que para inicios de 1800 existieran barrios delimitados y definidos o incluso referentes geoespaciales para su construcción. Las iglesias también se convirtieron en referentes de la población, así como elementos aglutinadores y simbólicos. Otros espacios físicos en los que la iglesia estuvo presente contribuyeron a la nucleación de los pobladores del campo y a la estructura de la nueva traza urbana proyectada para el siglo XIX. Por ello, los templos permitieron la creación de los futuros barrios de la ciudad. Además de la particularidad aglutinante, los templos se convirtieron en experiencias estéticas a la vista de la población. Tras los años de 1820, la ciudad inició un proceso en el que familias adineradas o subcomunidades unidas iniciaron la construcción de templos parroquiales de estilos neoclásicos, romanos o neobizantinos, tales como las iglesias de Nuestra Señora de los Dolores en Robledo, Nuestra Señora de Belén o Nuestra Señora de los Dolores de la América, iglesias que competían con el creciente paisaje burgués y los síntomas de una secularización urbana. Por otra parte, la creación de espacios que reforzaron la cultura católica de la ciudad no estuvieron desprovistos de atención, puesto que seguía siendo imperante la realidad de una moral laica en la que el cura mediaba entre las élites político-religiosas y el resto de la población. Después de la mitad de siglo, la erección en 1868 de la diócesis de Medellín hizo que los grandes flujos de economía, educación y población pasaran de Santa Fe de Antioquia a la pujante ciudad del Valle de Aburrá. Por lo tanto, los tres primeros obispos en la nueva ciudad, Valerio Antonio Jiménez, José Joaquín Izaza Ruiz y José Ignacio Montoya Palacios, realizaron una ingente tarea para dar estatutos y pujanza a los espacios de enseñanza como el Seminario Mayor del Sagrado Corazón de Jesús o instituciones educativas en manos de comunidades religiosas como los franciscanos, los jesuitas, los carmelitas descalzos o los salesianos, quienes llegaron con más pujanza a la ciudad tras los concordatos de 1887 entre la Iglesia y el Estado, ejerciendo una gran influencia en el modelo educativo y constituyéndose en parte del progreso en materia moral, conductual y normativa, tanto de las élites como de las clases obreras por medio de la enseñanza. Esta enseñanza se basó en particulares como la literatura, las matemáticas, el derecho, la contabilidad, la medicina, espacios de aprendizaje que fueron agregados a los ya existentes estudios de filosofía y teología, dada la desorientación que en ese entonces tenía la educación oficial en el departamento antioqueño. Todas estas transformaciones
llevaron a que la iglesia en Medellín representara un papel fundamental en la evolución y progreso de su población. Como garante de moralidad y unidad, la iglesia marcó profundamente la sociedad de la ciudad capital del departamento en lo corrido del siglo XIX. A pesar de las persecuciones que fuesen suscitadas a final del mismo siglo por las ordenanzas liberales, los prelados y religiosos continuaron su ardua tarea de ser garantes de la conducta de su pueblo y al mismo tiempo referentes de educación y cultura en medio de la sociedad comercial de la capital antioqueña, integrando así, para finales del siglo XIX y principios del XX, un etos citadino marcado por la catolicidad, desde el ámbito cultural, económico y urbanístico. Tal vez uno de los más sólidos ejemplos que evidencian estas características en relación con la iglesia y la fe de la ciudad de Medellín es la Catedral Basílica Metropolitana de la Inmaculada Concepción de María, una catedral construida en el actual sector de Villanueva. El diseño actual del templo fue propuesto por el arquitecto francés Charles-Émile Carré, el cual procedió a partir de 1896 con el inicio de la construcción de la nueva catedral de la ciudad. A pesar de que las obras se adentraron bien en los años de 1930, la catedral fungió como un elemento cohesionador de la identidad de los citadinos de Medellín. Al mismo tiempo, se convirtió en un ejemplo estético y cultural referente de la ciudad, a tal punto que el propio Papa Pío XII, en 1948, la colocaba entre los monumentos más insignes de la religión católica dentro de la República Colombiana, no solo por su belleza y por su dignidad, sino también por su fabricación, en la cual colaboraron no solamente los más grandes hombres y mujeres de la sociedad antioqueña, sino también los pequeños obreros y la clase trabajadora. La obra catedralicia se convirtió, de esta manera, en un símbolo de todos los medellinenses, los cuales se enorgullecieron no solamente de tener entre sus espacios una de las mayores catedrales de la nación, sino una de las más bellas del mundo. Además de esto, la configuración de la catedral planteó también un fuerte paradigma para el poder e influencia de la iglesia, siendo también uno de los edificios de manera simbólica más altos de la ciudad para el siglo XIX, conjugando además una estética propia de aquellos grandes hombres que hicieron fortuna a través del comercio y de la minería y que encargaron grandes obras para su decoración. Asimismo, también hay que recordar cómo la construcción de la catedral, a partir de las ladrilleras que la iglesia poseía dentro de la ciudad, ofreció un enorme número de trabajo para aquellos que estuviesen desempeñando labores dentro de la misma. Por todo esto, y al mismo tiempo por la gran riqueza que demuestra a partir de sus decorados y sus acabados traídos incluso desde Italia y desde Alemania, la Catedral de Medellín representa para el siglo XIX aquel hito fundamental en el cual fe y ciudadanía se unieron en un solo sentir, no solamente desde las perspectivas económicas, culturales, urbanísticas, sino también desde el hondo sentimiento de un pueblo que se siente bendecido y que demuestra a su tiempo su gratitud.